Sí, buenos días. Buenos días a todos. Le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes. Bienvenidas también a las personas que nos están viendo por redes sociales. Y bueno, el día de hoy el Espíritu Santo está con nosotros como cada domingo, como diario, como cada que nosotros invocamos a Dios. Y te damos gracias por eso, Espíritu Santo. Gracias porque tú haces las cosas maravillosas y las haces de una forma diferente. Vamos a hacer nuestra declaración, por favor. Póngase de pie conmigo, levante su mano derecha y si trae Biblia, levante su Biblia con su mano derecha y dígalo bien fuerte a las 3. 1, 2, 3. Cree en la salvación de mi alma, cree en la sanidad de mi cuerpo, cree en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gracias, Señor. Bien, como bien sabemos, todos los servicios son importantes y hay veces que hay algunos detalles técnicos que pueden suceder, como ahorita con las luces. Las luces realmente son para que los que están atrás de la cámara puedan ver bien. No es para que el pastor se vea bien o para que se vea bien las letras y eso. Es para que las personas que nos siguen en redes sociales se vean bien. Si por alguna razón falló ese aparato o las luces, pues es lo menos importante, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros, aunque tratamos de hacerlo con excelencia, pero independientemente de eso sabemos en que esto puede suceder, porque no somos un estudio de grabación, no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a hablar de la palabra y eso es lo importante. Entonces nos vamos a enfocar a eso. Quiero que me ponga atención, no se distraiga, aunque vea las luces o no las vea, no se distraiga y sepa que Dios le va a hablar el día de hoy una palabra de parte de Dios. Entonces, esta semana la palabra de esta semana, el lunes, martes, Dios me empezó a hablar porque tuve la oportunidad de estar en un curso. Le llamé a esta reunión, a esta predicación, el manual del fabricante. ¿Saben cuál es el manual del fabricante? ¿No? El manual del fabricante es la Biblia que tenemos en nuestra mano, ¿sí? Y Dios me habló así, me hablaba del manual del fabricante. Entonces, como me gustan las cosas técnicas, ya se ha dado cuenta, me gustan cuando le hablo de diseño, cuando le hablo de ese tipo de cosas, y no me voy a meter en esas cosas, pero es lo que me gusta, así me habla Dios y es la manera en como yo entiendo lo que Dios me dice. Entonces, la semana pasada entendimos la función de una palabra, ¿verdad que sí? Y nos dimos cuenta cómo puede funcionar una palabra cuando viene de parte de Dios, la trascendencia y el poder que tiene. El día de hoy quiero hablarle del manual del fabricante, como ya le comenté. Ahora diga conmigo, ¿nacimos para funcionar? Soy creación de Dios. Dígalo más fuerte, papá sabe de lo que soy capaz. Voy a funcionar conforme al cielo. Amén. Mire, cuando usted tenga algo de frente a usted, un problema, una circunstancia, una situación que le esté dando un problema a su alrededor, no piense en el problema, aunque es difícil, déjeme decirle, pero no piense en el problema, piense en la capacidad que Dios le dio para enfrentar ese problema. Y ahorita me va a ir entendiendo, o me voy a ir a tratar de explicar, voy a tratar de irme explicando respecto a lo que le estoy diciendo. Y ahora mire, Jesús tomaba ejemplos sencillos para poder dar principios espirituales, ¿verdad que sí? Entonces decía parábolas, decía cosas específicas de la vida cotidiana para poder enseñar cosas a sus discípulos en ese entonces. Y el día de hoy quiero tomar un ejemplo de lo que precisamente hubo esta semana. Esta semana tuve la oportunidad, se lo comento abiertamente porque me pareció algo muy interesante. Esta semana tuve la oportunidad de ir a un curso por parte de mi trabajo. Yo trabajo en una turbina, yo soy operador de una turbina tipo avión, son de las que usan los aviones, pero obviamente no estoy en el aire, sino en el piso, ¿no? Y es una planta generadora. Una turbina
es algo sumamente complicado, que no sé todo, se lo puedo confesar, porque tiene muchísimas lógicas en el área de control, tiene muchísimas disciplinas que conllevan en todas las áreas de ingeniería, tiene muchos parámetros que controla de forma automática, otras de forma manual. ¿Por qué le digo esto? Porque no es la persona que maneja la turbina, sino es el que está dispuesto a manejarla o a operarla, por decirlo de esta forma, porque se opera una turbina, no se maneja ni se controla, se autocontrola, sino una turbina se opera. Pero el curso que tuvimos fue de parte de la empresa de diseño. Esas máquinas que nosotros tenemos son máquinas que se empezaron a trabajar, a diseñar, a construir desde 1958, si no me equivoco. O sea, tienen más de 60 años haciendo esas turbinas. Actualmente son las turbinas. ¿Cuántos de aquí se han subido un avión? Levanten su mano. Los que no se tienen que subir un avión. Se tienen que subir, tienen que vivir la experiencia de subirse a un avión. Y no me digan, es que me da miedo, pastor. No, quítese el miedo. Quítese el miedo, se tiene que subir un avión. Bueno, cuando tú estás en el aire, esas turbinas son las que te mantienen en el aire. Son dos turbinas, han visto que hay otras que tienen más cuando son viajes más largos, pero una turbina en cada ala mantienen al avión en el aire. ¿Te ha preguntado eso por qué o cómo sucede? Yo muchas veces me lo he preguntado, ¿sí? Y el día de hoy lo entiendo un poco más. El día de hoy llevo más de 14 años haciendo este mismo trabajo, operando esas turbinas, y en esta semana entendí cosas que en 14 años no había entendido. Dije, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? En este curso vino una persona de construcción, de los que diseñan y construyen estas turbinas, que las hacen en Estados Unidos. Y sí, específicamente era un gringo, una persona estadounidense que no hablaba español. Entonces, para variar, pues esto lo hizo un poquito más difícil. Sin embargo, trajeron un traductor. Ven tantito, Bren. Préstame otro micrófono, por favor. Ven acá arriba conmigo. Ok, entonces venía el diseñador por parte de la empresa, diseñadora. En inglés. Ok. ¿Otra vez cómo? Venía el constructor o el diseñador por parte de la empresa. The designer comes from the part of the company. Y entonces él nos iba explicando el manual. And he are going to explain the guide. El manual de funcionamiento de la turbina y cómo debíamos operarla. Of the function of the equipment and how we have to operate it. Para que nosotros pudiéramos entenderla. So we can understand how to manipulate it. Y pudiéramos transmitir o hacer el trabajo de forma correcta. And we can do the best work with this machine. Thank you. Thank you. Gracias. ¿Le recoge, por favor? Gracias, Bren. ¿Por qué puse este ejemplo? Cuando estaba haciendo esto me acordé de ella precisamente. Ella habla inglés y no es traductora, tiene otra especialidad, pero habla muy bien inglés. Y eso le ha abierto puertas, por eso me acordé de ella. Bueno, yo estoy hablando en español y ella tradujo en inglés. El diseñador hablaba en inglés y nos tradujo en español. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando nosotros estábamos tomando el curso, la persona intérprete no hablaba más de lo que decía el instructor. Ella no dijo más de lo que yo le estaba diciendo. Con esto quiero llevarlo a algo, porque Dios le va a hablar el día de hoy conforme a usted le entiende
o conforme a usted va a recibir lo que Dios le quiere hablar conforme a su forma de pensar, a su forma de ser, a su forma de actuar, a su forma de cotidiana de ser, ¿sí? Entonces, en ese entonces fue lo que sucedió. Lo quiero poner en contexto. Dios Padre fue el diseñador o el ingeniero original de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Jesucristo fue la manifestación visible de un diseño perfecto, cómo debíamos de funcionar. Él fue el que vino a mostrar cómo debíamos de funcionar, porque nosotros no sabíamos funcionar. Y Dios nos explica por medio de los profetas en el Antiguo Testamento qué teníamos que hacer, qué no debíamos hacer, cómo teníamos el porqué de cada uno de nosotros, en cada función de nosotros, de nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Y entonces Jesús viene a mostrarnos cómo es que nosotros éramos o cómo es que nosotros debíamos hacerlo. La Biblia es el manual del fabricante que ya les había comentado, porque aquí viene cada una de las áreas, viene desde cómo nos construyó, qué sucedió antes de construirnos o de que viniéramos al mundo, y qué sucede después y qué va a pasar posteriormente a nuestra vida. Bueno, esa es la Biblia, y el Espíritu Santo es el intérprete o instructor autorizado por parte del fabricante, porque Dios, Él mismo manda a su mismo Espíritu para que Él nos diga lo que nosotros tenemos que escuchar, lo que nosotros tenemos que entender, y nosotros somos la creación que debe funcionar conforme al diseño original. Nosotros tenemos un diseño original, usted tiene un diseño original, usted tiene un diseño que es específico. Muchas veces como personas tendemos a compararnos, que si soy más bajito y yo quisiera ser alto, que si soy alto quisiera ser más bajito, que si soy más robusto quiero ser más delgado, y si estoy delgado quiero ser más robusto. Pues Dios así de, ¿quién te entiende si te dice perfecto? Te dice perfecto o perfecta. Eso no quita que nos cuidemos, nos tenemos que cuidar el cuerpo, porque también vamos a dar cuentas del cuerpo. Sin embargo, eres una persona perfecta, eres un diseño perfecto, ¿sí? Entonces, una cosa es la función y otra cosa es el diseño. Le voy a ir hablando conforme Dios me habló en esta semana. De hecho, en la semana llegué con mi esposa y le digo, ya sé qué es lo que Dios quiere decir, o lo que Dios me estuvo hablando en este tiempo. Entonces, esto es lo que Dios me estaba hablando. Ahora, todo encaja cuando entiendes cada parte de tu cuerpo, de tu vida, de tus pensamientos, para qué fueron diseñados, ¿sí? Y ahorita le voy a poner un ejemplo un poquito más técnico de nuestro cuerpo. Ahora, no todo lo vas a entender en un día, ¿sí? Aunque te expliquen esto de forma muy resumida en un día, el manual no lo vas a entender en un día. Aunque el pastor te hable digamos que te pudiera hacer un concentrado de toda la palabra en un día, no lo vas a entender en un día. Nosotros todos no lo vamos a entender. Cuando nosotros nos empezaron a hablar de la turbina, lo cual pues conozco, no me es ajeno, no es algo que no entienda. Sin embargo, hubieron cosas que empezaron a hablar y dije, Dios mío, ¿por qué no supe eso hace 10 años? Ya no hablar de 14 hace 10 o hace 5 ya. O sea, hubieron cosas que yo entendí que dije, wow, eso está poderoso, está buenísimo. ¿Por qué? Porque no entendía cosas y tampoco estaba preocupado por entenderlas, sino cuando me lo explicaron, me di cuenta que necesitaba entenderlas o necesitaba saberlas. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros en nuestra vida hay cosas que no buscamos cómo entenderlas, pero no sabemos por qué estamos funcionando de tal manera. Una persona que no puede dejar de hacer, por ejemplo, de dejar el alcohol, no entiende por qué no lo deja de hacer, pero tampoco busca dejar de hacerlo. No busca cambiarlo hasta que se le explica cuál es su función correcta. Entonces no necesita buscar dejar de hacerlo, sino se entiende que no es el problema el alcohol, sino que la función era la incorrecta que se le estaba dando al cuerpo. ¿Me explico? Entonces, el saber la función desde el punto de vista del que te diseñó, vas a entender qué es lo que se está haciendo bien o qué se está haciendo mal en un día, ¿no? Conforme vamos caminando, conforme vamos creciendo en la palabra, en nuestra vida. Ahora, acompáñeme por favor a Salmo 139:13. Salmo 139:13. Mira lo que dice: porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esa es una cita que yo menciono muchas veces porque la verdad es de que a mí se me hace algo increíble. ¿Cómo es que Dios nos conocía antes de formarnos? Antes de que estuviera yo en el estómago, en el vientre de mi mamá, Dios ya me conocía. O sea, a mí se me hace eso algo increíble, increíble. O sea, yo conocí a mis hijas cuando eran no sé ni cómo se le llama, un óvulo, un cigoto, un embrión. Desde la parte más pequeñita, cuando supimos al mes, yo ya conocí a mis hijas. Bueno, Dios las conoció desde antes que yo las conociera. O sea, ellas ya estaban escritas y por eso se me hace algo increíble. Y tenemos los ultrasonidos de ese entonces y del mes a mes cómo fueron creciendo mis hijas. Pero Dios ya nos conocía. Dios ya sabía si iban a tener sus orejitas grandes y su nariz más pequeñas y su nariz más grandes y su boca. O sea, no se equivocó con alguna situación que no te guste de tu cuerpo. Dios no se equivocó. Dios te diseñó así como eres, así como soy, así como somos, con el color de piel que tú tienes, con el cabello rizado, que hay gente que dice, ay, es que no me gusta porque no me lo puedo peinar. Dios así te hizo, imagínate. Dice que Él conoce, dice la Biblia que Él conoce la cantidad de cabello que tú tienes, a mis palabras, ¿sí? Imagínate, te hizo uno por uno chino y tú te lo alacias, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la función que tenemos cada uno. Y eso cambia la perspectiva. O sea, te das cuenta que así fuiste diseñado, no fuiste un error. Amén. Entonces, mira, nuevamente dice, porque tú formaste mis entrañas. Entrañas en el original, en el hebreo, viene de una palabra que es quilá y significa riñón. O está enfocado significa literalmente riñón, o está enfocado a los órganos vitales, corazón, todos los órganos vitales. Y como algo no literal, pero engloba también lo que es la mente. Entonces en el original lo estuve buscando y dice que quiere decir entrañas, corazón, mente, pensamiento, riñón, o riñones u órganos. Entonces dice, porque tú formaste mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis riñones. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Él diseñó cada parte de tu cuerpo, cada órgano vital de tu cuerpo, cada pensamiento que puede llegar a tu mente, también Él la diseñó. Pero después nos dice en Romanos, pero renuévalo. ¿Por qué? Si hasta el celular que tiene en su mano tiene actualizaciones, ¿por qué nuestra mente no debería de tener una actualización? ¿Se equivocó Dios? No, pero nos tenemos que actualizar a este tiempo, a lo que tú estás viviendo, a tu trabajo. Ahora ya soy mamá, ya tengo un rol de madre. Bueno, actualiza tu mente de acuerdo a tu rol de madre. Ya no eres soltera. El papá, ay, es que me gustan las fiestas. Actualiza tu forma de pensar porque ya no eres soltero. Ya eres papá, ya eres esposo. Actualiza tu forma de pensar. ¿A dónde? A este siglo. ¿A cuándo? A este siglo. ¿Sí? Entonces, no es que Dios se haya equivocado, hermanos. Lo que pasa es que nosotros necesitamos una actualización en las computadoras cada cierto tiempo, cada mes, cada 15 días, una actualización. ¿Por qué? Porque algo cambia rápido. Si las partes electrónicas que no se comparan con lo que es el cuerpo humano, ¿por qué nosotros no deberíamos de tener una actualización? ¿Cómo me actualizo, pastor? Lee la palabra. Lee la palabra y ahí te va diciendo lo que tienes que actualizarte. Porque cuando te das cuenta el rol que tienes, la función que tienes, entonces vas a darte cuenta, ya no puedo hacer esto, ahora tengo que ser esto. Y a eso es a lo que le llamamos madurez. Vamos madurando y el Espíritu Santo te lo va recordando una y otra, cada tiempo, de tiempo en tiempo. Entonces tú no fuiste casualidad, verdaderamente fuiste diseñado. Mira, te voy a ampliar un poquito esto. Y estuve buscando una analogía entre lo que es una función de una turbina que a mí me impresiona. Es que si viera lo que es todo, es un proceso, es que me gusta, ¿no? Es un proceso como muy complejo, pero al mismo tiempo maravilloso, porque ¿cómo hacen los aviones para subir? O sea, para elevarse. O sea, es algo de, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, el desafiar o el desafiar, por decirlo de esta manera, lo que es la gravedad, que pues todos queremos estar en el piso, ¿verdad? Y de
subir a tantos pies de altura de forma segura, para mí es algo impresionante, para mí. Porque yo fui diseñado para estar, diseñado en el cuerpo para estar en la tierra, aunque mi mente y mi espíritu está diseñado para volar. Bueno, yo hubiera escuchado muchos amenes por ahí, porque dice que somos como águilas y deberíamos de volar, ¿sí? Fíjense, le voy a leer esto. Podríamos decir que una turbina moderna, y va a ser muy corto, podríamos decir que una turbina moderna completa trabaja con el equivalente a decenas de miles de funciones individuales, quizá entre 20,000 y 100,000 acciones o estados controlados. 100,000 acciones. Se podría decir, el cuerpo humano, fíjate, levante su mano y nada más deje el dedo profético, ¿sí? Ahora, muévalo. ¿Ya lo movió? Ya baje su mano, ahora le voy a explicar. Solo tu mano tiene 27 huesos, 34 músculos, miles de terminaciones nerviosas, control de fuerza, sensibilidad al calor, sensibilidad al frío, sensibilidad a la presión. Un término que se llama propiocepción, que es saber dónde está el detalle sin sentirlo, sin verlo. Por ejemplo, si te duele el dedo, no necesitas ver tu dedo para saber que te duele el dedo. Identificas cuál es el dedo de tu mano derecha o izquierda, no dices, no te duele este y te estás sobando el de acá, ¿verdad? Te sobas el correcto. Bueno, eso tu cuerpo ya lo sabe sin verlo. Cuando mueves un dedo, el cerebro envía señales, se activan músculos específicos, se inhiben músculos opuestos, se corrige la trayectoria y se recibe retroalimentación táctil. Todo esto ocurre en milisegundos. Un simple parpadeo, a ver, parpadea conmigo. ¿Ya? ¿Cuántos parpadeos se hacen en un segundo? ¿Cuántos parpadeos? Se pueden hacer 2 hasta 3, los más rápidos, parpadeos. Bueno, un parpadeo involucra detección de sequedad, procesamiento cerebral, activación muscular, lubricación ocular y ajuste visual. ¡Wow! Y eso es lo que entendemos o lo que alcanzamos a ver. Pero lo que no alcanzamos a ver son todas las retroalimentaciones. Bajas el párpado, abres el párpado, está lubricado, llega a tu cerebro y dice ya está lubricado, ya no necesitas, ya no arde el ojo, entonces abre otra vez en un milisegundo. O sea, es impresionante. ¿Cómo me puede? Y Dios me decía, ¿cómo te puede impresionar una turbina que es muy, muy, muy compleja si tu cuerpo hace cosas muchísimo más complejas? Ay, Dios, pues no lo había entendido, porque yo lo veía desde la parte de la función, no desde la parte del diseño. Y eso era lo que Dios me estaba hablando. ¿Cuántas funciones tiene el cuerpo humano? Y aquí la diferencia se vuelve enorme. El cerebro tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas. Cada neurona puede tener miles de conexiones. Eso genera aproximadamente, si se pudiera medir, entre 100 y 500 billones de conexiones neuronales. Además, sistema hormonal, sistema inmunológico, digestión, respiración, circulación, regulación térmica, equilibrio, visión, audición. O sea, fue hecho perfecto, hermana. Usted es una persona perfecta. Hay una perfección que Dios puso para que tú pudieras controlar. Una persona le entra un bicho, algo al cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo inmediatamente cuando hay una infección? La temperatura. ¿Y qué queremos hacer? Bajar la temperatura o la fiebre. ¿Por qué lo queremos hacer? Pues porque duele el cuerpo. Pero realmente, ¿qué está haciendo el cuerpo? Está tratando de eliminar el virus, el bicho, lo que está dentro del cuerpo. Eso es algo natural, porque somos perfectos en esa área. Nos equivocamos en la función, sí, y ahorita voy a hablar un poquito más de la función, pero el diseño es perfecto. Tus 5 dedos no fueron en vano. Cada dedo está hecho para algo. Y pregúntale al que se pega en el dedo chiquito del pie derecho, del izquierdo en la mañana. Despierta porque despierta, y ahí te acuerdas que tenías dedo chiquito. Porque es importante. ¿Para qué tenemos el dedo chiquito? ¿Para golpearnos? No, hermano, genera un equilibrio al momento de caminar. Cada uno de las partes de tu cuerpo tienen una razón de ser. Las cejas, las pestañas, cada parte de tu cuerpo. Y a mí todo esto me estaba impresionando muchísimo, y yo espero que le esté transmitiendo algo de lo que a mí me estaba que Dios me estuvo hablando. Acompáñame, Jeremías 1:5.
Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Función. Cuando vas a meter un clavo, ¿cuántos de aquí han metido un clavo en su vida? La verdad, hay alguien que no lo juzgo, está bien. A lo mejor cocina rico y no mete clavos, está bien, no hay problema. Pero vamos a decir que voy a meter un clavo aquí, pero nada más lo que tengo en la mano son unas pinzas. ¿Qué cree que voy a usar para poder meter ese clavo? Unas pinzas. ¿Y funciona? ¿Sirve? Sí sirve. ¿Pero es la función correcta? No. Eso sucede con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros somos martillos y queremos ser pinzas. Muchos de nosotros queremos hacer cosas que no nos corresponden. Muchos de nosotros queremos tener funciones que no son las nuestras. Muchos de nosotros queremos hacer cosas que no nos van a salir bien. Es que nada me sale bien, hermano, es que estás haciendo las cosas incorrectas. Tienes que escuchar al que te diseñó para saber cuál es para qué te envió. Y aquí lo dice: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, yo ya sabía qué eras o qué ibas a hacer, porque Dios ya lo conoció antes de que naciera. O sea, existías antes de llegar al mundo. Y antes que naciste te santifiqué. Y ahí estaba su propósito. Te di por profeta a las naciones. Le estaba diciendo: yo te puse tu función, que es profeta. Yo te di, o sea, yo te formé, yo te fabriqué, yo te diseñé, te di. O sea, Dios nos presta, ¿para qué? Para una función. Dios nos envía para una función. Usted no puede decir: es que no sé qué debo hacer. Lea su palabra. Lea su palabra y al intérprete le va a ir diciendo las cosas que debían ustedes de escuchar, nosotros de escuchar. Amén. ¿Alguien entendió lo que dijo Brenda? ¿Sí? ¿Cuántas personas? Fabi y Sara. Bueno, vamos a poner Fabi y Sara. Fabi, estoy seguro que no entendió lo mismo que entendió Sara de lo que dijo Brenda. Y no es que no sea literal la traducción, pero la interpretación es personal. Porque Dios te habla conforme lo que tú necesitas, no conforme la traducción. ¿Me explico? ¿Está conmigo o no? Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra función. O sea, es decir, papá ya nos conocía y ya nos había dicho para qué íbamos a ser enviados. Dios sabe cómo funcionas, por eso tenemos que buscar su palabra. Pero la gente no sabía funcionar en el tiempo de Israel, ¿sí? En ese entonces no sabía para qué eran las instrucciones que dio al pueblo. Ay, ¿para qué nos dieron mandamientos? Ay, ¿por qué tenemos que santificarnos? Ay, ¿por qué tenemos que lavarnos el cuerpo? ¿Por qué tenemos que lavar tanto las manos? ¿Por qué tenemos que lavar esto? ¿Por qué tenemos que santificar? ¿Por qué un animal de un año? ¿Por qué? Porque no entendían su función. No entendían. Entonces, como no tenían esto, así como usted y yo, si usted hable su celular, ahí tiene como, ¿cuántas páginas son aquí? Bueno, al menos aquí hay más como 2000 páginas. Bueno, 2000 páginas aquí que caben abajo del brazo, caben en su celular en un dedo. 2000 páginas. ¿Cuántas veces vemos esas páginas? Para tomarlo personal y decir: esto yo quiero saber cómo tengo que ser padre. A ver, espérame. ¿Y cómo tengo que ser esposo? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que corregir a mis hijos? Aquí viene la función de cada área en la etapa en la que tú te encuentres. Entonces, en ese ínter, en todo lo que es el Antiguo Testamento, alguien tenía que decirles: no sabes cómo funcionas. Tengo que mandarte el diseño original para que pudieras saber cómo vas a funcionar. Y entonces en aquel tiempo, hace 2000 años, viene nuestro Señor Jesús. Y Él es el que vino a esta tierra y nos enseñó cómo funcionar. Y entonces va con sus discípulos y uno de ellos lo van a prender a Jesús y saca la espada. A los hombres nos hizo más robustos para protección de nuestra esposa. Pero a Pedro le dijo: es que no es así, porque le cortó
la oreja a uno de los del ejército que iban a prender a Jesús. Pero la fuerza no se la dio para que hiciera eso. Le dijo: no, Pedro, así no. ¿Por qué? Porque no conocía su función. Y Pedro seguramente se enojó en ese momento, le dio, no sé, a lo mejor quería proteger su don, su función que estaba siendo como que expresada en ese momento. Sacó la espada, pero en ese momento él hacía lo que él conocía, pero no su diseño original. Y muchas veces nosotros podemos confundir la ira con que yo así soy y tengo que golpear, y la ira no es golpear. La ira es cuando tú sí, por supuesto te enojas y suceden cosas, pero cuando tú esa ira la ocupas para el reino, para que Dios opere en ti lo que tiene que hacer. ¿Por qué no te enojas cuando ves a una persona drogada? ¡Ay, el reino de las tinieblas me está ganando a uno! ¿Por qué no te enojas? Y esa también debería ser ira. Lloras por algo que sucede, las personas que son del corazón, por algo que sucede, por una tristeza de alguna persona que está sufriendo. ¿Y por qué hay veces, no todos, algunas personas sí? ¿Y por qué hay veces no lloras cuando las cosas no van o van bien? Aunque hay personas que sí lloran de alegría, pero no todos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces la función no está siendo la correcta. Fíjate, Jesús fue y es perfecto y nos enseñó la importancia de la oración, del dominio propio, del amor, de cada cosa de nuestra función que es necesaria desde el diseño del fabricante. Acompáñame a Juan 14:9, por favor. Y entonces, entre ciertas palabras de Jesús, entre tantas palabras de Jesús, del tiempo que estuvo aquí, pues iba enseñando ciertas cosas. Y aquí dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, él estaba diciendo: ¿ves este diseño? Es el diseño del Padre. Voltea a su mano derecha. La persona que está a tu lado derecho es diseño del Padre. La persona que está de tu lado izquierdo es diseño del Padre. Pero la gente no entendía que el diseño del Padre era tanto tu prójimo como tú. O sea, hay un diseño en ti que es perfecto. Y Jesús vino a revelarnos. Por eso él caminaba y él decía: yo derribo este templo y en 3 días lo levanto. Porque no estaba hablando del diseño de los hombres, estaba hablando del diseño divino. Y el diseño divino va más allá de lo que nosotros podemos ver. La gente se ha gastado tantos años, su vida, tratando de entender lo complejo de la creación. Durante tantos años se ha gastado, muchos años se ha gastado, y qué bueno que suceda. Cómo funciona el páncreas, cómo funciona el corazón, cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo. Por eso hay especialistas en cada área. Gloria a Dios por ellos, porque vas y te dan en la cabeza: deme algo por favor, y ya te da algo. Y gracias a Dios por sus conocimientos, por sus especialidades. Sin embargo, Dios ya sabe todo lo que hay en ti. Dios ya sabe todo lo que hay en mí. Dios ya sabe para qué estás funcionando. Y si está doliendo la cabeza, el problema no es el dolor de cabeza. El problema es qué está generando ese dolor de cabeza. Y probablemente una preocupación, probablemente una malpasada, probablemente algo está sucediendo. O sea, el dolor de cabeza no llega, o cualquier dolor no va a llegar porque sí, sino va a llegar por un mal funcionamiento del cuerpo. Algo sucedió mal. Algo hicimos que no estuvo correcto. Diga conmigo: la función es activa, no es pasiva. La función es el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. La función es el verbo. Cuando nosotros que vamos a la primaria, en los primero, segundo de primaria, te enseñan las oraciones para ir formulando y te dicen que hay un verbo y un sustantivo. ¿Y cómo me confundía yo con eso? Porque no entendía cuál era el verbo. El día de hoy, ¿cuál es la función, hermano? El verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. O sea, cuando tú entiendes tu función, es Dios mismo operando en ti.
Porque Él sabe lo que tú estás haciendo. Él sabe para qué fuiste enviado. Él sabe para qué fuiste formado. Él sabe por qué te puso 2 manos. Él sabe por qué te puso 20 dedos. Él sabe por qué te puso un cerebro y no 2. Él sabe por qué te puso 2 ojos y no 4. O sea, Él sabe para qué fuiste hecho y en qué áreas vas a trabajar a tu alrededor. Ahora, esa inspiración de la que hablamos la semana pasada, porque hablábamos que es una inspiración de parte de Dios, inicia con conocer al diseñador. Tú tienes que conocer al diseñador, el Verbo, al Hijo. Y hay veces también, de hecho, tienes que conocer al Espíritu Santo. Porque la revelación de un manual no te va a llegar o no vas a entender si alguien que ya lo hizo o el que lo diseñó no te lo explica. ¿Cuántos de aquí han leído un manual de un auto? La verdad. 2 personas. ¿Y cuántos tienen auto? ¿Y por qué no lo han leído? Y de los que no lo han leído, ¿saben cambiar una llanta? ¿Por qué? Porque alguien se los explicó. Pero viene en el manual. Hay botoncitos que tiene tu auto y dices, no sé para qué es eso, mejor ni se lo muevo. Sobre todo los más, es más, hasta los viejitos, hay cosas que no le mueves. ¿Por qué? Porque es automático, solamente la D y la P. Parking y drive. Nada más. Hay reversa cuando la necesito. El 1, el 2 ni lo pongo. El Sport menos. No sé para qué es eso. O la S, ni sabes qué es por nada, dice la S. Bueno, pero en el manual dice. Es que si tú pones, si tú aprietas, si tú pisas, si tú frenas, si tú haces, y ahí te lo va haciendo. Eso es lo que yo hago en mi turbina. Eso es lo que yo voy mediando. Si tengo que meter más gas, si tengo que meter más aire, pero no lo hago yo. Hay controles que lo hacen. ¿Por qué le digo esto? Porque si conoces la función, vas a poder gastar menos gasolina cuando conduces. Pero las mujeres dicen, ya no hay gasolina. Llena el tanque de gasolina. Puede ser, y no todas. Pero tú no sabes cómo minimizar el consumo de gasolina. ¿Cómo vas a minimizar tú las emociones en tu cuerpo? Porque puede ser que estemos muy acelerados y al final de cuentas vamos a llegar a un tope y frenamos muy fuerte, ¿verdad que sí? Bueno, hay gente que le gusta manejar así. Bueno, estás gastando gasolina. Tus emociones están gastando, vas bien rápido y es que sucede algo, alguien te dice algo y tú quieres frenarte y en ese momento estás gastando emociones, te estás desgastando. ¿Qué necesidad hay de desgastarse por esas áreas? Probablemente como no sabes que no es necesario y toda tu vida has vivido así, al límite, eso hace a que tú desprecies lo que Dios tiene en ti. Y es una paz. Todos queremos paz, ¿verdad que sí? Y es algo que Dios va haciendo en ti. Entonces la gente solo lee la Biblia, o muchos, para adquirir conocimiento, pero la Biblia es el manual del fabricante. Diga conmigo, la Biblia es el manual del fabricante. Y vamos a leer la cita que leímos la semana pasada, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mira, la función de la palabra es, hermanos, a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. Pero no es la perfección de nuestra altura, de nuestro nivel. Porque de hecho puede llegar a ser una ofensa el decirles que tú eres perfecto, tú eres perfecta. Y podemos decir eso como una cierta ofensa. ¿En el nivel de quién? De nosotros como personas. Pero el nivel de Dios es muchísimo más grande. Él dice que ya eres perfecto. ¿Te equivocas? Sí, pero eres perfecto, porque te hice y te diseñé conforme a imagen y semejanza mía, te dice Dios. Conforme a mi imagen y semejanza. Entonces, si tú no estás funcionando como mi imagen y semejanza, no es el problema de Dios. El que esté diciendo es que yo me equivoqué, me habré equivocado. ¿Será que le puse las manos más chiquitas de lo que debían estar? ¿O será que los pies están más cortos? Digo, porque las mujeres quieren tener las pies más alargadas, ¿no? Las piernas más alargadas, o que se vean un poquito para la altura. Bueno, he escuchado a algunas personas así. Y los hombres, bueno, ni
otras cosas quieren hacer diferente en su cuerpo. Los músculos, los brazos, probablemente, áreas, ¿no? ¿Será que Dios se equivocó? Piénselo, porque ahorita decimos que no, pero cuando estamos deprimidos, queremos que todo crezca, que, mira, me veo mejor. ¿Por qué? Porque la apariencia es lo que nos queremos, que nos hace perfectos. Pero la perfección está en lo divino, en lo celestial, que desde antes de la construcción del mundo, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, tú ya tenías un diseño divino. Pero no cuando tuvieras una emoción baja, sino cuando estuvieras en todo tiempo, porque fuiste a imagen de Dios. ¿Sí está conmigo? Perfección no es la perfección en nuestra escala, es una perfección en la escala del fabricante. Pero no se obtiene revelación. Hay veces que no tenemos revelación. Ahora, el manual existe, pero no todos la interpretan de la forma correcta. Por eso les preguntaba, ¿cuántos de nosotros, de las personas que hablan inglés, escuchó lo mismo de lo que dijo Brenda? Y yo sé que no es, o sea, no hablamos de cosas así, no dijo cosas tan difíciles. Pero a lo que voy es de que cada persona lo interpreta de forma diferente. ¿De acuerdo a qué? A la experiencia, al tiempo de hablar el otro idioma, de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a lo que alcanzó a escuchar, de acuerdo a lo que no escuchó, de acuerdo a lo que entendió. Eso es interpretación. Y la interpretación te va a llevar a hacer algo en tu vida. Y la interpretación tiene que ver con una persona. Entonces necesitamos un intérprete de la palabra, que es el Espíritu Santo, y es el único autorizado por el diseñador, por el Padre. Mire, llegó este instructor y llegó con una intérprete, una muchacha. La muchacha era mexicana y hablaba muy, muy bien el inglés. Y el instructor pues hablaba muy bien el inglés también, ¿no? Y hablaba un poco de español. Entonces nos comentó que han pasado muchos intérpretes con él. Dice, porque hay veces que no son responsables y faltan, dice, a mí no me sirve, y los despedimos. Entonces dice, con ella ya hemos trabajado varias veces y ella habla lo que yo le digo. Y entonces iba hablando él, así como ahorita lo vieron, y ella iba interpretando, y cuando ella se equivocaba, él corregía. Pero nada más hablaba inglés y se daba cuenta. Me impresionó también. Las diapositivas estaban en español y nos daba respuestas en inglés. Y la intérprete nos estaba hablando. O sea, fueron algo que Dios me iba hablando cada que estaba haciendo algo. Era un curso para mí, entre comillas, normal, porque solamente me han dado estos 2 cursos en 15 años, en 14, 15 años. Del diseño, del diseñador, del proveedor de esas unidades. Sin embargo, cuando tú tienes a Dios, hay algo que Él te va a revelar respecto a ti específicamente. Lo que le revela a mi esposa no es lo mismo que me revela a mí. Lo que le dice a ella no es lo mismo que me dice a mí. Y somos esposos y nos conocemos muy bien. Hasta en cierta forma de pensar nos conocemos bien. Sin embargo, lo que le dice a ella no es lo que... Es más, siempre nos dice cosas diferentes. Siempre. O sea, ni siquiera así parecidas. Han sido 2 o 3 veces en 15 años que llevamos de casados que nos ha dicho lo mismo. Pero todo lo demás, a su manera, el Espíritu Santo le habla. Y a mi manera, el Espíritu Santo me habla también. Acompáñame a Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo, que es el Consolador, va a ser enviado por el Padre. ¿Por quién? Por el diseñador, que es el mismo. Pero el que diseñó, que está en la palabra, dice el Padre, aunque estaban los 3. Pero envía al Espíritu Santo, dice el Consolador que enviará. Y ahora acompáñame a Juan 16, 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, en el 14 dice, el Padre enviará. Y en el 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Cuando viene Jesús, le dicen, oye, es que muéstranos al Padre. Y le contesta a Felipe, le dice, o sea, ¿me has visto y no has visto quién es el Padre de mis palabras? O sea, me estás viendo, Felipe, me estás viendo. Yo hago todo lo que hace el Padre, porque Él entendió, Jesús sabía que Él era un diseño de parte del Padre.
A él no le tenían que decir: Jesús, vas a ir a la cruz y vas a salvar. Él ya sabía cuando llegó a este mundo. Él nada más estaba esperando el tiempo. ¿Por qué? Todavía le dice, cuando su mamá le dice que convierta el agua en vino, le dice: no es mi tiempo. Él lo único que estaba esperando es tiempo. ¿Para qué? Para hacer su función. ¿Cuál es tu función, hermano? ¿Cuál es tu función? ¿Será que a lo mejor te estás equivocando en algún área? Porque tampoco podemos estar equivocados en todo. ¿Será que te estás equivocando en tu carácter? Y a lo mejor, como has sufrido en cierto tiempo de tu vida, te has hecho como, no malo, sino como enojón o enojona, pero solamente es para no sentir dolor, porque realmente eres una persona muy noble. A lo mejor esa parte, lo único que necesitas es dejar entrar a Dios en tu corazón verdaderamente, que sane esas áreas y que muestres lo que sí eres, no una función contraria, no algo que no eres. Porque estoy seguro que Dios, cuando empiece a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, vamos a ser esas personas que siempre quisimos ser, pero que no hemos sido por situaciones de la vida, por detalles que han sucedido. Y hasta para eso tiene respuesta el manual. Dice que perdonemos. O sea, perdona. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Señor, ¿cuántas veces tengo que? Mira, diario me está molestando tal persona. Hasta 70, hijo. 70, 7 por 7, 40. No. Quiere decir siempre. Siempre perdona. Siempre perdona. Pero es que ya tengo aquí un rencor. Perdona. Perdona. Y entonces hay áreas en las que Dios te va diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y de esa es la diferencia cuando estás escuchando al intérprete, que es el Espíritu Santo. Porque Él te está hablando. Déjame decirte algo. El instructor nos platicó en las áreas que ha estado, y estamos hablando que lleva más de 18 años dando estos cursos y ha recorrido todo el mundo, hermanos. Todo el mundo. Y te voy a poner un ejemplo. No te voy a decir cuál es la palabra, pero nos dijo una grosería. Dice: esta grosería en México es ofensiva y en Perú es un halago. Dice: entonces yo quise ofender a una persona que iba pasando por ahí, que me dijo y tal, y resulta que el otro se sintió como halagado porque le dije la grosería que yo sé que es grosería, y ella sintió que era un halago. Interpretación. Interpretación, porque tú puedes decir: es que yo estoy haciendo todo para esforzarme, pero a lo mejor estás fuera de tu función, y entonces en lugar de ser un halago está haciendo lo contrario, y viceversa, porque tiene que ver con la interpretación de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué va a pasar si en algún momento Dios te va a decir lo que tienes que hacer, pero no estás presente? Estás ausente. No estás en el momento que Dios te va a hablar. No estás en el momento, porque si yo en algún momento me salí al sanitario, ya no escuché la interpretación en ese momento y ya estaba con el de al lado. Oye, ¿qué fue lo que dijo? Y ya, no, pues no entiendo. No hablo inglés. Me perdí la interpretación. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestros sentidos espirituales para escuchar al intérprete, para escuchar al Consolador, para escuchar al Espíritu Santo, para escuchar al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo te va a revelar lo que dice el Padre, porque Él dice lo que dice el Padre. Él está con lo que dice el Padre. Dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que ha dicho. Y dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, el Espíritu, no necesitamos preguntarle: oye, Espíritu, ¿cuándo estás con el Padre? Siempre. Siempre. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, vengo de estar allá. Es más, estoy ahorita con Él y te voy a decir: mira, tienes que perdonar. Ay, yo estaba esperando otra cosa, pastor. No, eso no. Dios te habla, hermano. Y hay veces que ya no te habla porque ya te dijo lo que tienes que hacer. Ya nos dijo. Y nosotros somos los que no queremos llegar a nuestro diseño original. Porque tu diseño original no es que tengas un corazón manchado. Tu diseño original no es que tengas un corazón triste. Tu diseño original no es que vivas enojado, enojada. Tu diseño original no es que, etcétera. Tu diseño original es que vivas bien y vivas en abundancia, que tengas al Espíritu Santo, que Él te hable, que tú prosperes, que seas sano, que tengas un propósito, que lo conozcas. Eso es tu propósito, que estés con Él. ¿Cuál es la diferencia? Que esta segunda vez entendí esto que te estoy predicando.
¿Por qué? Porque entendí que el diseñador es más importante que cualquier persona que nos pueda enseñar sin haber conocido al diseñador. Porque Él te va a hablar de la experiencia de estar con Él, de lo cálido que se siente tomarte un café con Él, de lo rico que se siente también cuando te corrige el Espíritu Santo. Y no es fácil, pero cuando te corrige, dices, aquí estoy. ¿Por qué me corrige? Porque me importa, porque me importas. Me decía mi mamá cuando era más joven, si no me importaras te dejaría hacer lo que tú quisieras. Por eso me corregía. Yo decía, es que me molesta. Mi mamá no me molestaba, me amaba, me ama. Por eso corregimos. Por eso Dios nos corrige, porque nos ama. Fíjate, el Espíritu Santo habla de parte de Dios todo lo que oye, pero no es lo mismo hablarle a cada uno de nosotros. Él te habla como hablas. Por eso una mexicana tuvo que interpretar lo que nos estaba diciendo. Alguna vez nos mandaron un intérprete de otro país que hablaba español y no decía las mismas cosas que nosotros escuchamos aquí en México, porque no era el mismo léxico, no eran las mismas palabras. La gente que ha salido del país sabe que no es lo mismo y hablan diferentes. Y hay gente que habla en español en otros países y no le entiendes. No le entiendes. Hablan diferente. Porque es la interpretación lo que va a hacer la diferencia, y la interpretación viene de parte del Espíritu Santo. Póngase de pie conmigo, por favor. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, hermano, tú vas a leer este manual del fabricante y no le vas a entender. Preocúpate por leer, sí, por supuesto, no lo debemos de dejar de hacer, pero preocúpate por estar con el Espíritu Santo. Métete con Él, habla con Él. Y dice ahí, porque las cosas que percibe que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. Al principio vas a decir, estoy loco. ¿Qué me importa que me digan que estoy loco? Es más, gracias a Dios que me están diciendo, porque es una locura para la gente, pero para Dios estoy alineado en las cosas del Espíritu. Ahí dice, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Dios te habla se discierne espiritualmente. Tú tienes un espíritu y el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, te está llevando a que tú entiendas para qué fuiste diseñado. Es como tener un manual técnico y no querer leerlo, y lo lees pero no lo entiendes. El Espíritu conoce los pensamientos del diseñador, es decir, del Padre, y te lo transmite a nuestra forma. No voy a decir limitada, porque ya vimos que no somos limitados. Ya viste toda la capacidad que tenemos. Por eso cuando hay un problema, Dios te dice, sí vas a poder, hijo. Ay, es que es una turbina y está y nunca he manejado esto. Ay, hijo, tú eres mejor que una turbina. ¿Por qué tenerle miedo a algo tan grande, que pareciera tan grande, si yo te hice más grande a ti, pero en algo más chiquito? Un auto más potente, pero más pequeño. No tiene que ser un Fairmont 70 y tantos grandísimo, no, pero eres chiquito, pero eres muy potente, muy potente. Entonces sí vas a poder, sí vas a poder. Tienes la capacidad para hacerlo. Métete con el diseñador, métete con aquel que fue el que te formó, el que te dijo, tú eres, tú tienes y tú puedes. Con aquel que te conoció antes de que pisaras por primera vez esta tierra. Con aquel que te conoció antes de que respiraras por primera vez. Ese soplo. No todo te lo va a decir un momento, pero debes buscarlo para estar presente al momento de que Él quiera hablar. Quiero por un momento te invito a que por un momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento y te invito a que hables con el Espíritu Santo. Porque hay palabras que te ha dicho pero que no has entendido, y el día de hoy quiere empezar a discernir esas palabras. El día de hoy quiere discernir, quiere que disciernas esas palabras, que entiendas, que lo veas y que sepas cuál es tu función. El Espíritu Santo te va a llevar, cuando lo escuches, te va a llevar a perdonar si es tu problema el perdón. Te va a llevar a sacar la alegría que hay en ti si el problema en ti es la amargura.
Si hay algo en lo que tú no estás haciendo correctamente, funcionando, tú no eres esa herramienta y que está haciendo una función contraria. Tú eres esa herramienta que está haciendo la función correcta. Y el día de hoy te va a alinear para que tú puedas empezar a funcionar con esa autoridad, con ese poder del cielo, con esa forma de saber en que no fuiste un error, hermano. Hermano, escúchame, así como estás con tus ojos cerrados. Tú no fuiste un error. Tú no llegaste a este mundo por error. No importa lo que hayas vivido, Dios te diseñó, Dios te planeó, Dios te hizo. Dice que envió a Jeremías por profeta a las naciones, y Jeremías no fue una persona que vivió una vida espléndida, pero hizo su función, y Dios le envió para enviar una palabra para poder llevar al pueblo de una cierta manera. Probablemente el día de hoy tú sientas que Dios no te habla, o que no entiendes lo que Dios te dice, o las palabras que Dios te dice. Incluso te puedes sentir hasta regañada o regañado. Pero Dios no hace eso. Dios te ama con amor eterno, y el día de hoy quiere ayudarte a discernir cada palabra que te ha dicho. Y te va a empezar a recordar esas palabras cuando te ha dicho: tienes que perdonar. Y no sé por qué siento tanto esa parte de perdonar, pero te ha dicho: tienes que perdonar, te ha dicho: tienes que transformar, tienes que cambiar esas palabras, tienes que cambiar ese pensamiento, tienes que transformarte para que tus hijos se transformen. Si tú eres de esas personas que no has podido entender lo que te habla el Espíritu Santo, quiero orar por ti, porque hay palabras que Él te va a hablar y que de momento no vas a entender, pero el Espíritu Santo dice que Él discierne. Él discierne, tu espíritu va a discernir las cosas del espíritu, y el cuerpo, el hombre, va a discernir las cosas del hombre de esta tierra. Vamos, pasa aquí adelante si tú eres esa persona. No tengas miedo, no tengas temor, porque Él te va a hablar, hermano. Él te va a hablar. Y el problema no es que Dios no hable. El problema es que no le entendemos, o no lo escuchamos, o no estamos en el lugar correcto para poder escucharlo. El día de hoy Dios quiere abrir ese espíritu, ponerlo receptivo, y saber que el amado es aquel que te quiere hablar de una forma diferente. Quiere transformar tus pensamientos a unos pensamientos en los que el Espíritu discierna las cosas del Espíritu. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Dile a Dios, empieza a hablar con Él y dile: Señor, discierne conmigo. Discierne conmigo en el nombre de Jesús. Discierne las áreas en las que tengo que ser transformado, porque yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Estoy seguro que Dios te ha hablado. Estoy seguro que han habido cosas que no has entendido, y no te culpo. No te culpo, no te preocupes, pero a partir de hoy las vas a entender. A partir de hoy la función en ti va a cambiar. La función de tu cerebro va a empezar a ser transformada para que puedas recibir, percibir y llevar a cabo. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, desato esos ojos espirituales, los abro en el nombre de Jesús. Y por la sangre de la corona de espinas de Jesús, declaro que se empiezan a abrir esos ojos espirituales en ti. En el nombre de Jesús, tu mente se empieza a abrir, porque dice que te conoció desde las entrañas. Tu mente se empieza a abrir. Tu mente se empieza a abrir. Tu entendimiento se empieza a abrir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a empezar a escuchar palabras en las que Dios te va a hablar, y vas a saber de qué te habla con una sola palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No vas a necesitar una conferencia, vas a necesitar una palabra, y la conferencia te va a confirmar lo que tú has estado escuchando de parte de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Palabras que te van a llevar a transformar, y que no van a cuestionar tus pensamientos, sino se van a alinear con las cosas del Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe ese entendimiento de tu función, que no es en vano. Que no es en vano. En el nombre de Jesús. Recibe esa función correcta.
Ya no pierdas el tiempo. En el nombre de Jesús. Palabras que vienen del cielo. Palabras que has de discernir. Y sabiduría que se va a desatar a partir de hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es su palabra que Él te diseñó desde las entrañas de tu madre. Y las entrañas tienen que ver con órganos. Y los órganos el día de hoy empiezan a ser sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una sanidad completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora vas a empezar a entender lo que Dios te ha hablado. Vas a empezar a entender las palabras, las acciones, las funciones, el por qué sí y el por qué no, los procesos, incluso las equivocaciones o las fallas. Y Él te va a hablar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vas a discernir la palabra. Vas a discernir los pensamientos. Te vas a dar cuenta cuando vengan de parte de Dios y cuando no vengan de parte de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe de parte de Dios. Que su palabra no pase de largo, sino que su función es impregnada. En el nombre de Jesús. Que veas que tu capacidad no está en una carrera, tu capacidad está desde antes de que nacieras. En el nombre de Jesús. Que se abra tu corazón, que se abra tu mente y que cada órgano muestre lo que hay en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esa interpretación sea llevada a tu vida. Que así como pudiste levantar algo diferente, el día de hoy estás preparada para hacer algo diferente en tu vida. Tu función no está dada por una carrera, tu función está dada desde el cielo. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te conoció desde las entrañas, hermano, que son todos los órganos vitales internos. Si alguien de aquí está enfermo de algún órgano, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Porque si Él te conoció, Él sabe cómo funcionas. Y Él sabe cómo debes de funcionar de hoy en adelante. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad ahí donde estás. Por la palabra que Él te conoció. Él te conoce, Él te formó. Y en Él no hay errores. Él te forma y Él te sana. Porque solamente el diseñador y el proveedor sabe qué es lo que necesitas. Sabes que funcionas y que no funcionas y que necesitas ser cambiado. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad ahora. Recibe tu sanidad ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, amado Espíritu Santo. Hermanos, en esta misma atmósfera pueden ir tomando su lugar. El Espíritu Santo ya desde hace algunas semanas justamente me había empezado a platicar me ha empezado a redarguir de las funciones que tenemos, y esta palabra me confirma que estamos en un solo espíritu. Y esta palabra que les quiero compartir
va para los varones, porque para los varones viene también el manual de cómo tienen que ser en casa, cómo se tienen que comportar. Para las mujeres también hay, pero no se las voy a dar ahorita. En este momento le quiero hablar a los varones, a los hombres de la casa. Y por favor acompáñenme a 2 de Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hombres, en este mes también que van a festejar el Día del Padre, les quiero hablar a ustedes de que tomen el liderazgo de las finanzas en su casa. Ustedes están diseñados justamente ¿para qué? Para que la provisión del cielo venga por ustedes, que baje a través de ustedes para sus casas. Tomen ese liderazgo porque el Señor dice aquí, y me gusta cómo dice, no den con tristeza. ¿Puede entenderles? Por situaciones de la vida, ¿puede entenderles? Cuando llegan a su casa y que su esposa les dice, ya se descompuso la lavadora, ¿no? O puede entender la preocupación que puede sentir el papá, o puede entender que llega cansado de trabajar, ¿no? Y todavía llega y la señora le dice, ¿qué crees? Tenemos que comprar los uniformes, ¿no? Y los hombres empiezan a pensar y su mente les empieza a decir, o diezmo o compro los uniformes, o diezmo y arreglo la lavadora, o diezmo o compro el refrigerador. Hombres, así les pasa, porque estadísticamente está comprobado que las que más diezmamos somos las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen esa lucha en su cabeza de ¿les doy o no les doy? Hombres, si ustedes se atreven de verdad a tomar el liderazgo en las finanzas, el Padre les va a multiplicar. En la Biblia habla algo para los hombres. Los hombres, cada vez que necesitaban algo, iban a la montaña y se reunían con Dios. Moisés iba a la montaña y se reunía con él. Si ustedes quieren algo del Padre, necesitan dar un paso de fe. Y eso tiene que ser con las finanzas también. Y además, ¿qué creen? Que su esposa va a estar bien contenta. Va a confiar plenamente porque ustedes están viendo primero a Dios que la preocupación de las finanzas. Entonces, en esta mañana les exhorto, hombres, a que tomen ustedes su sobre y llévenlo al Padre, tráiganlo al alfolí. Y hay otra palabra que también dice aquí en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señores, Dios les va a dar, Dios les va a multiplicar. Y no tengan miedo, ¿de acuerdo? ¿Pueden pasar, por favor? ¿Pueden ponerse de pie? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy las gracias, Señor, por cada varón, por cada joven que está en esta casa, Señor. Declaro que sobre ellos todo miedo se va en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el diseño original de provisión viene a su cabeza. Todo argumento, todo pensamiento que los tiene cautivo, que ofrendar los dejará sin poder proveer, se va en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que tienen trabajos donde les pagarán el doble. Declaro que sobre cada hombre y cada varón que hay aquí, Señor, hay sabiduría que viene del cielo para poder liderar. Declaro que no les faltará el alimento a sus hijos, no les faltará la comida, no les faltará para darles a sus esposas. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Nunca esperé ese encuentro tan maravilloso. Dios restauró mi vida.
Dios es real. Dios se va a lo más profundo de nuestro corazón y nos sana desde adentro, desde niños, para que podamos vivir de una forma plena. Yo sentí que Dios me había abandonado, me demostró, me enseñó que no es cierto, que está ahí con nosotros todos los momentos. Y este día lo escogió para que yo estuviera con él. Apasionados, no es un evento, es una visión profética. Apasionados no va a caber en este lugar, dice el Now Señor. it's back to work. God made a way, that's the only way it works. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth to me. Just now it occurred to me, hell gon' burn like third degree. If you know your history, Jesus paid that price for me, and he took that curse from me. If you think that's perjury, boy, you better learn to read. Ayy, me and my baby girl in one accord, call that double dutch. I've been walking with the Lord, can't be doing such and such. Wait. ¿Por qué pides 1000 jóvenes? Dice el Señor. Yo estoy viendo el número 3000. I just took a break, okay, and now it's back to work. God made a way, that's the only way it works. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth, earth, as in heaven on this earth. ¿A poco no se sienten las ganas de yo también quiero ir, pastor? Entonces sí puede ir. Los boletos ya están disponibles, pueden acercarse con Sarita, ahí los pueden adquirir. Entonces prepare un tiempo para que vaya a disfrutar. Es para los jóvenes, pero es entrada libre. O sea, es juvenil, pero es entrada libre. Además, ya nos dimos cuenta que la función en nosotros es desde nuestra juventud, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Aunque no todos estaban convencidos, pero yo sí veo muchos jóvenes. Entonces, Dios le quiere hablar, Dios le quiere transformar. Y recuerde que tenemos encuentro cara a cara 25 y 26 de julio. ¿Sí? 25 y 26 de julio tenemos encuentro cara a cara. Entonces, para que aparte también su tiempo, si va a invitar a una persona, invite a una persona, llévela al encuentro. Y si usted no ha ido, pues vaya, porque Dios es el que le quiere hablar y el que le puede transformar su vida. Hay muchas personas, la mayoría de los que estamos aquí hemos ido a ese encuentro, y si no hubiera sido por eso, hermano, yo no estuviera aquí. Literalmente yo no estuviera aquí. Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me prosperó y Dios me liberó. Dios me dio un propósito y entendí cuál era mi función. Y mi función, aunque me gusta mi trabajo, mi función es esta, y siempre va a tener esta la prioridad en mi vida. Por eso es por lo que estamos aquí. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y váyase con ese sabor de boca en que usted es más poderoso que cualquier máquina super que se vea bonita. Usted es 1000 veces, millones de veces más complejo, sí, pero también más poderoso que cualquier cosa que podamos ver que invierte el hombre. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por la vida de cada congregante, de sus familias, de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, de sus papás, de sus abuelos, de toda su familia, Padre, que ellos representan el día de hoy. Te pido en que, precioso Espíritu Santo, tú como consolador, que nos has prometido estar con nosotros, te pido que estés con ellos de día y de noche, que seas el intérprete de las palabras que no hemos entendido, y que seas tú el que nos lleve, no nada más el querer, sino el querer como el hacer. O sea, que seamos esa función correcta en nuestras vidas. Danos toda la autoridad para corregir, pero sobre todo la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos va a llevar a ir por el camino correcto. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.